Roma, per secoli no fue solo una ciudad, ma el cuor de un imperio que dominaba el mundo conocido. Sus calles conectaban desiertos y bosques, sus puertos acogían especias, grano y oro. Sus legiones marchaban como un engranaje de acero que nada parecía poder detener. Vista desde lejos, Roma era la eternidad hecha piedra. Monumentos colosales, templos, anfiteatros, acueductos que parecían desafiar el tiempo. Y sin embargo, detrás de esa imagen de potencia se escondía una realidad frágil. Cada conquista tenía un costo, cada frontera era una herida da defendere, cada provincia traía consigo problemas oltre que riquezas. El imperio era vasto, pero difícil de gobernar. Era sólido, pero no invulnerable. Cuando pensamos en la caída de Roma, imaginamos espeso un colapso improviso, un día de batalla, un asedio, una rendición. Pero la verdad es distinta. La caída no fue un solo evento, fue un proceso lento, un desgaste silencioso hecho de crisis internas y golpes externos, de errores políticos y de cambios epocales que cambiaron para siempre Europa. Esto no es solo el relato de bárbaros que destruyen un imperio. Es la historia de cómo un sistema complejo se desmorona desde dentro mientras nuevas fuerzas crecen afuera. Es la historia de hombres que, sin darse cuenta, asisten a la fine de un mundo y al inicio de otro. El tramonto de Roma no marcó la desaparición de su herencia, sino el inicio de una transformación. Y en ese tramonto, entre el fragor de las invasiones y el silencio de las ruinas, se esconde el momento en que nació la Europa que conocemos hoy. Per secoli, Roma no fue solo una ciudad, fue un mundo entero. En el primer siglo después de Cristo, el Imperio Romano había alcanzado su máximo esplendor. Desde el desierto de Siria hasta los brezales de Britania, desde las arenas del norte de África hasta los bosques de Germania, un único poder había entrelazado pueblos, lenguas y culturas bajo el signo del águila. Las legiones patrullaban fronteras que parecían infinitas. Las vías consulares cosían entre sí ciudades y provincias, mientras los acueductos llevaban el agua a las metrópolis más lejanas. Era la Pax Romana, una época que daba la impresión de poder durar para siempre. Roma era el corazón palpitante de un imperio con decenas de millones de súbditos. La moneda romana circulaba por todas partes, el latín se difundía como lengua de la administración y del comercio, el derecho romano garantizaba un marco común para pueblos diversísimos. Incluso los enemigos reconocían que vivir bajo Roma significaba tener mercados estables, caminos seguros, puertos activos. Pero cada coloso tiene sus grietas, y las del Imperio Romano empezaron a sentirse justo cuando todo parecía firme. Su fuerza se basaba en un equilibrio frágil. Las conquistas traían botín, tributos y sobre todo esclavos, que alimentaban las inmensas propiedades terratenientes y las obras públicas. Pero, ¿qué pasa cuando las conquistas se detienen? Ya desde el segundo siglo, después de la expansión bajo Trajano, el imperio deja de crecer. Las fronteras se vuelven más difíciles de defender y menos rentables de cruzar. Sin nuevas guerras de conquista, los flujos de oro y esclavos disminuyen. La economía, que dependía de ese sistema, empieza a frenarse. Los pequeños propietarios son aplastados por impuestos cada vez más altos y por la imposibilidad de competir con los latifundia. Muchos terminan abandonando sus tierras y refugiándose bajo la protección de los grandes dueños, creando relaciones de dependencia que son las semillas de lo que siglos más tarde se convertirá en el feudalismo. A todo esto se suma un problema todavía más grave, la crisis de la moneda. Los emperadores, para financiar ejércitos cada vez más numerosos y costosos, comienzan a reducir la cantidad de metal precioso en las monedas. La plata y el oro son sustituidos progresivamente por aleaciones menos valiosas. El resultado es una inflación creciente que mina la confianza en la divisa y desestabiliza el comercio. También el abastecimiento alimentario se vuelve más frágil. El imperio depende enormemente del grano que llega de Egipto y del África septentrional. Cualquier interrupción de esas rutas, por piratería, guerras o malas cosechas, provocaba hambrunas y revueltas en las ciudades. Es en este contexto que Roma empieza a mostrar los primeros signos de cansancio.
En apariencia, el imperio sigue imponente, con sus templos, sus legiones y sus espectáculos grandiosos. Pero detrás de la fachada, el sistema comienza a crujir. Las instituciones ya no logran garantizar justicia, seguridad y prosperidad como antes. El coloso, aunque todavía en pie, empieza a vacilar. Y justo cuando las bases se vuelven más frágiles, cada golpe desde afuera corre el riesgo de transformarse en un sacudón capaz de derrumbar toda la estructura. Si el segundo siglo había sido el ápice de la estabilidad imperial, el tercer siglo después de Cristo se abre con una época de caos. En el 235 después de Cristo, con el asesinato del emperador Alejandro Severo a manos de sus propias tropas, el Imperio Romano cae en lo que los historiadores llaman la anarquía militar o crisis del tercer siglo. Durante 50 años, Roma ya no es gobernada por una dinastía estable, sino por una sucesión frenética de generales aclamados emperadores por sus legiones. Algunos reinan pocos meses, otros ni siquiera llegan a ser reconocidos por todo el imperio. En menos de medio siglo se alternan más de 20 emperadores legítimos, sin contar los numerosísimos usurpadores locales. Esta inestabilidad política tiene efectos devastadores. Las legiones ya no combaten solo a los enemigos externos, espesos se enfrentan entre sí en verdaderas guerras civiles. Cada provincia ve surgir nuevos aspirantes al trono, y cada vez que un ejército marcha hacia Roma para deponer a un rival, las fronteras quedan descubiertas. Los enemigos se aprovechan. Persas, francos, alamani, goti, las incursiones se multiplican. En el 251 después de Cristo, el emperador Decio muere combatiendo a los goti. Poco después, en el 260, el emperador Valeriano cae prisionero de los persas, una humillación jamás vista antes. Algunas provincias incluso se separan. En Occidente nace el Imperio de las Galias, con capital en Tréveris, mientras en Oriente se afirma el reino de Palmira bajo la reina Zenobia, que llega a controlar Siria, Egipto y gran parte de Asia Menor. Es como si el cuerpo del imperio se hubiera fragmentado en varios pedazos. Los impuestos suben para financiar ejércitos cada vez más numerosos, la inflación se dispara, la población se reduce por guerras, hambrunas y pestes. Muchas ciudades se vacían, el campo es abandonado. Y sin embargo, en medio de este caos, Roma encuentra una vía de salvación. A fines de siglo sube al poder un hombre de origen humilde, pero de enorme energía, Diocleciano. En el 284 después de Cristo, con su ascenso al trono, se cierra la época de la anarquía militar. Su respuesta al caos es radical: dividir el poder. En el 293 después de Cristo, instituye la tetrarquía, un sistema en el que el imperio es gobernado por 2 Augustos y 2 Césares, con territorios y tareas distintas. La idea es simple: un solo hombre no puede gobernar un territorio tan vasto y frágil. 4 hombres, en cambio, pueden afrontar las amenazas al mismo tiempo y garantizar estabilidad. La reforma parece funcionar. Las fronteras se refuerzan, las administraciones se vuelven más eficientes, las ciudades se reorganizan. Pero la división trae también consecuencias inesperadas. El imperio empieza a pensarse como 2 entidades diferentes: Occidente y Oriente. Roma misma pierde centralidad. Milán, Tréveris, Nicomedia y finalmente Rávena se convierten en capitales operativas más cercanas a las fronteras. Esta fractura no es solo geográfica, es cultural y política. El Oriente, con ciudades ricas y rutas comerciales vivas, muestra una resiliencia extraordinaria. El Occidente, en cambio, empobrecido, rural y menos poblado, comienza un declive del que ya no logrará levantarse. El tercer siglo había mostrado al mundo que el imperio no era eterno. La tetrarquía había garantizado un equilibrio momentáneo, pero también había sembrado una idea peligrosa: que Roma ya no fuera una sola, indivisible, sino 2 mitades que podían sobrevivir separadamente.
Para entender la caída de Roma, hay que aclarar primero una palabra que usamos a menudo sin pensarlo demasiado: bárbaro. Para los griegos y luego para los romanos, barbarus era quien hablaba una lengua incomprensible, que a sus oídos sonaba como un balbuceo, barbar. No indicaba necesariamente ferocidad o incivilidad, era simplemente el no romano, el que estaba fuera del mundo de la ciudad, de las leyes y de las instituciones. Pero detrás de esa etiqueta genérica se escondía un mosaico de pueblos diversísimos. No existía una única masa indistinta presionando las fronteras, sino muchos grupos con identidades, culturas e historias propias. Los visigoti y los ostrogoti, descendientes de los gotis asentados al norte del Mar Negro, capaces de fundar reinos estables. Los vándalis, originarios de Europa Central, que terminaron navegando hasta el norte de África. Los francos, que de pueblo germánico se convertirán en los futuros dueños de la Galia. Los sasones, piratas y guerreros del Mar Norte. Y luego, naturalmente, los hunos, jinetes de las estepas que empujaban a todos los demás delante. Muchos de estos pueblos tenían contactos con Roma desde hacía siglos. No eran extraños, tramitaban con mercaderes romanos, servían como mercenarios en las legiones. Algunos jefes incluso recibían títulos y dones de los emperadores. Roma los usaba como foderati, aliados asentados dentro del imperio a cambio de servicio militar. Tribus enteras eran reclutadas para defender las fronteras, y no pocos guerreros germánicos llegaban a convertirse en generales de primer nivel. Pero esta alianza tenía un lado oscuro. Los bárbaros podían combatir y morir por Roma, pero no eran considerados plenamente iguales a los ciudadanos romanos. A menudo sufrían humillaciones, retrasos en los pagos, falta de reparto de las tierras prometidas. La frustración crecía y se volvía desconfianza. En algunos casos las alianzas se quebraron hasta desembocar en rebelión abierta. Definirlos solo como enemigos es engañoso. Estos pueblos no buscaban siempre destruir a Roma, más bien muchos querían entrar, encontrar seguridad, tierras fértiles y estabilidad. En una época de migraciones y presiones crecientes, el imperio aparecía como un refugio, un faro de orden, pero cuando el imperio ya no pudo mantenerlo, ese refugio se convirtió en una prisión y los refugiados se volvieron predadores. Así que detrás del término bárbaro se esconde la complejidad de un mundo en transformación. No hordas salvajes sin rostro, sino sujetos políticos y militares con los que Roma trataba, se aliaba y se enfrentaba. Y la diferencia entre amigos y enemigos dependía a menudo no de su voluntad, sino de la capacidad del imperio de cumplir sus promesas. El cuarto siglo después de Cristo marca un giro irreversible en la historia europea. Una época de migraciones de pueblos enteros, ya no pequeños raids o escaramuzas, sino movimientos de masa que arrasan fronteras, instituciones y mentalidades. La chispa que enciende esta ola gigantesca es la llegada de los Huni. Venidos de las lejanas estepas de Asia Central, quizá descendientes de tribus nómadas mongolas o turcas, los Huni son el terror a caballo. Criados desde niños en la silla, capaces de disparar flechas mortales al galope, traen una guerra veloz y devastadora. Sus rostros, marcados por escarificaciones y por usos que a los romanos parecían inhumanos, alimentaban leyendas de ferocidad y monstruosidad. Su llegada a Europa Oriental, hacia la mitad del cuarto siglo, arrasa a los pueblos que vivían al norte y al este del Mar Negro. Los primeros en caer son los ostrogoti, barridos y obligados a buscar refugio. Inmediatamente después, también los visigotis, amenazados por los mismos Huni, deciden moverse hacia el oeste, hacia esa frontera que desde hacía siglos representaba el límite entre ellos y Roma, el Danubio. En el 376 AC, decenas de miles de visigotis, con sus familias, carros y guerreros, se presentan en la frontera del Imperio de Oriente pidiendo asilo. El emperador Valente acepta, pero Roma no está preparada para un éxodo de tal tamaño.
Miles de personas son amontonadas en campos de acogida improvisados, en territorios que no alcanzan para alimentarlos. Las fuentes cuentan que los funcionarios imperiales encargados de gestionar los suministros fueron corruptos y avaros. En vez de distribuir víveres, especularon con el hambre de los refugiados. Se habla de niños godos vendidos como esclavos a cambio de un poco de carne, incluso de perro. Una humillación que alimentó un rencor feroz. Roma había acogido a los Goti como foederati, aliados a los que garantizar protección e integración a cambio de servicio militar. Pero lo que podría haber sido una ocasión de fusión y colaboración se transformó en una bomba de relojería. La mala gestión, la corrupción y la falta de respeto hicieron de esos refugiados una población hostil, armada y lista para la revuelta. El movimiento de los Uni, por tanto, no fue solo una invasión de predadores a caballo, sino el disparo inicial de un efecto dominó que cambió el rostro de Europa. Empujados desde las estepas hasta el corazón del imperio, pueblos enteros se pusieron en marcha. Para Roma, que siempre había sabido gestionar fronteras porosas, era el desafío mayor, ya no rechazar a un enemigo, sino absorber masas humanas que querían entrar y vivir dentro de sus límites. El problema es que el imperio del cuarto siglo ya no era el de los tiempos de César y Augusto. No tenía ni la fuerza económica ni la cohesión política para integrar millones de personas sin resquebrajarse. Así, lo que empezó como una petición de ayuda se convirtió en un conflicto destinado a estallar de forma estruendosa. La tensión entre los Goti acogidos y las autoridades romanas no podía durar mucho. Las promesas de tierras y víveres no se cumplían, la corrupción se extendía, los abusos se multiplicaban. Los Gotis, exasperados, se alzaron. Ya no eran pequeños grupos rebeldes, eran decenas de miles de guerreros, con sus familias detrás, listos para luchar por sobrevivir. El imperio decidió reaccionar. El emperador Valente, que gobernaba la parte oriental, reunió su ejército y el 9 de agosto del 378 marchó contra los Goti cerca de Adrianópolis, en la actual Turquía europea. Valente estaba convencido de obtener una victoria rápida. Pensaba que los enemigos eran débiles y mal organizados. No esperó los refuerzos del emperador de Occidente, Graciano, y eligió enfrentarse a los Goti solo, movido por impaciencia y quizá por orgullo. Fue un error fatal. El día de la batalla, los romanos marcharon bajo un sol abrasador, sin agua ni descanso. Cuando alcanzaron el campamento de los Goti, el ejército imperial ya estaba cansado y desordenado. Al principio, los romanos parecieron prevalecer, obligando a los Goti a defenderse detrás de los carros que protegían a sus familias. Pero luego llegó el giro. La caballería gótica, que hasta ese momento había estado lejos saqueando, volvió al campo y cayó sobre los flancos de las legiones romanas. Fue una matanza. Las tropas romanas, comprimidas en un espacio estrecho, fueron rodeadas y arrolladas. Miles cayeron, incapaces de maniobrar o resistir al choque. El mismo emperador Valente murió en batalla. Según algunas fuentes, fue alcanzado por una flecha, según otras, quemado vivo en una granja en la que se había refugiado. Las pérdidas fueron catastróficas. 2/3 del ejército romano de Oriente fueron destruidos. Por primera vez en siglos, un ejército imperial entero había sido aniquilado por un pueblo bárbaro. Los historiadores antiguos compararon Adrianópolis con la derrota de Canas, sufrida contra Aníbal 600 años antes. Pero las consecuencias no fueron solo militares. La batalla demostró que Roma ya no era invencible. El mito del imperio eterno que ningún pueblo se atrevía a quebrar se derrumbó en una tarde de verano. Los Goti no solo resistieron, destruyeron el corazón del ejército romano de Oriente y mataron a un emperador. Desde ese día, el imperio ya no fue el mismo. Las legiones ya no eran garantía de victoria, y el miedo a nuevos desastres flotó constantemente sobre las élites romanas. Adrianópolis no fue la caída de Roma, pero fue la alarma, la señal de que el coloso era vulnerable y que su derrumbe ya no era inimaginable. Después de Adrianópolis, Roma ya había mostrado al mundo que no era invencible. Pero la amenaza que llegó en la primera mitad del V siglo hizo temblar a toda Europa.
los Uni y su rey Atila. Los Uni, pueblo nómada de las estepas, eran distintos de cualquier otro enemigo que Roma hubiera enfrentado. No vivían en ciudades, no tenían fortalezas que asediar, no poseían campos cultivados que incendiar. Su fuerza era la movilidad absoluta. Jinetes incansables, capaces de recorrer enormes distancias en pocos días, devastando campos y sorprendiendo ejércitos estáticos. Atacaban de improviso, golpeaban duro y luego desaparecían en la nada. Cuando Atila sube al poder hacia el 434 después de Cristo, transforma esa ferocidad en una máquina política. Reúne tribus distintas bajo su mando, impone tributos a los emperadores de Oriente y Occidente, y en pocos años se convierte en el enemigo más temido de su tiempo. Para los contemporáneos, no era solo un rey bárbaro, era el flagellum Dei, el flagelo de Dios, un castigo enviado del cielo por los pecados de la humanidad. En el 447 después de Cristo, Atila invade los Balcanes, devastando ciudad tras ciudad hasta amenazar Constantinopla. El emperador de Oriente, incapaz de detenerlo, se ve obligado a pagarle enormes sumas de oro para comprar la paz. Pero no basta. En el 451 después de Cristo, Atila apunta al occidente y guía su ejército hacia la Galia. Aquí, sin embargo, encuentra una resistencia inesperada. En los campos cataláunicos, cerca de la actual Champagne, los ejércitos romanos, guiados por el general Aecio, se alían con los visigoti. Es una alianza frágil, hecha de intereses comunes más que de confianza, pero suficiente para oponerse al avance huno. El choque es inmenso, una de las batallas más sangrientas de la antigüedad. Al final, Atila es detenido, no derrotado definitivamente, pero obligado a retirarse. Al año siguiente, en el 452 después de Cristo, marcha hacia Italia y saquea Aquileia, arrasándola hasta el suelo. Roma parece ya indefensa, pero aquí sucede un episodio que se vuelve casi leyenda. Atila se detiene y no entra en la ciudad eterna. Según la tradición, fue el encuentro con el Papa León I lo que lo convenció de retirarse. Tal vez pesaron también el hambre, la peste o el riesgo de un contraataque, pero en el imaginario europeo quedó la idea de que la espiritualidad había frenado la barbarie. Atila murió pocos años después, en el 453 después de Cristo, de forma repentina, durante su primera noche de bodas. Con él, el imperio de los Uni se desintegró rápidamente, dividido entre jefes rivales. Pero su nombre quedó grabado como el de una pesadilla, el rey que había hecho temblar Roma como nadie después de Aníbal. Su historia muestra un punto clave. Roma no cae solo porque es golpeada desde fuera, sino porque cada golpe, cada incursión, encuentra un sistema ya frágil, incapaz de reaccionar como antes. Durante siglos, Roma había sido considerada la ciudad eterna, inviolable, el corazón sagrado del imperio. Nadie, desde la época de las guerras contra los galos de Breno en el IV siglo a.C., había logrado violar sus murallas. Pero en el V siglo, cuando el imperio vacilaba, también Roma conoció la humillación. El primer golpe llegó en el 410 después de Cristo. Después de décadas de tensiones con el imperio, los visigoti, guiados por Alarico, marcharon sobre la capital. No era la primera vez que Roma quedaba bajo asedio, pero nunca los enemigos habían llegado tan cerca. Alarico no era un invasor ciego, quería tierras para su pueblo y reconocimiento por parte de la autoridad imperial. Pero las negociaciones fracasaron, las promesas no se cumplieron y la paciencia se agotó. En la noche del 24 de agosto del 410, las puertas de Roma fueron abiertas. Quizás por esclavos, quizás por traidores, aún hoy no lo sabemos con certeza. Durante 3 días, la ciudad fue presa del saqueo. Palacios devastados, tesoros robados, familias enteras reducidas a esclavitud. Para los habitantes fue un shock sin precedentes. La urbe, corazón del mundo, violada y despojada. San Agustín, desde lejos, escribió el De Civitate Dei,
para intentar dar un sentido a ese evento que había sacudido incluso la fe de los cristianos. Pero la tragedia no terminó ahí. Pocas décadas después, en el 455 después de Cristo, otro pueblo cruzó las puertas de la capital, los Vándali de Genserico. Esta vez el asedio no fue improviso, fue fruto de intrigas dinásticas y traiciones. La misma emperatriz Licinia Eudocia, viuda, habría llamado a los vándalis para vengarse de los usurpadores en Roma. Genserico llegó por mar con su flota y la ciudad, ya defendida, no pudo oponer resistencia. Durante 2 semanas enteras, los vándalis saquearon sistemáticamente cada rincón. Estatuas, oro, reliquias, incluso el tesoro del Templo de Jerusalén, llevado a Roma siglos antes por Tito, fue robado y llevado a Cartago. Fue un saco ordenado pero despiadado, que vació la ciudad y la dejó humillada como nunca antes. De ese episodio nace la palabra que aún hoy usamos, vandalismo. No simple destrucción, sino devastación total, sin respeto por el valor de las obras y de los símbolos. Estos 2 eventos marcaron la muerte simbólica de Roma. No era solo la pérdida de riquezas o monumentos, era el fin de la ilusión. La urbe ya no era inviolable, ya no era el centro del poder. Las nuevas capitales estaban en otro lado, Ravenna para Occidente, Constantinopla para Oriente. Roma seguía siendo un ícono, pero ya era un ícono vaciado. Después de los sacos de Roma, el imperio de Occidente era ya un cascarón vacío. Las provincias se perdían una tras otra. La Galia en manos de los francos, España a los Visigoti, África a los Vándali. Quedaba Italia, corazón originario de Roma. Pero incluso allí, la autoridad imperial era más nominal que real. En el 476 después de Cristo, en el trono se sentaba un muchacho apenas adolescente, Rómulo Augustulo. Su nombre parecía un presagio, un círculo que se cerraba. Rómulo como el fundador de la ciudad, Augusto como el primer emperador. Pero ese nombre altisonante no bastaba para darle poder. Rómulo era solo una pieza en manos del general bárbaro Orestes, su padre, que lo había hecho proclamar emperador. En realidad, quienes mandaban de verdad eran los foderati germánicos, las tropas de origen bárbaro que constituían ya la columna vertebral del ejército romano. Exigían tierras en Italia como recompensa por sus servicios. Cuando Orestes se negó a concederlas, la rebelión estalló. Y a liderarla fue otro general bárbaro, Odoacro, jefe de los érulos. Orestes fue capturado y ejecutado. Poco después, Odoacro entró en Ravenna, la capital imperial, y depuso sin dificultad al joven Rómulo. No hubo batalla épica, no hubo resistencia. La caída del Imperio Romano de Occidente ocurrió casi en silencio, como el último respiro de un cuerpo ya exhausto. Rómulo Augustulo no fue asesinado. Odoacro le perdonó la vida, enviándolo al exilio a vivir con una pensión en Campania. El imperio, en cambio, no tuvo la misma suerte. Odoacro envió las insignias imperiales a Constantinopla, reconociendo al emperador de Oriente como único soberano. Desde ese momento, en Occidente ya no hubo más emperadores romanos. El 4 de septiembre del 476 después de Cristo es la fecha que la historiografía moderna indica como el final del Imperio Romano de Occidente. Pero para los contemporáneos no hubo un sentido inmediato de fin del mundo. La administración continuó, las ciudades siguieron habitadas, la vida siguió. Lo que cambió fue la autoridad suprema, de Roma a los reyes bárbaros. En ese año no murió una ciudad, ni un pueblo, sino una institución. La idea misma de un imperio romano unificado en Occidente se desvaneció, dejando espacio a un mosaico de reinos germánicos que construirían la nueva Europa medieval. La deposición de Rómulo Augustulo en el 476 después de Cristo
marca el fin del Imperio Romano de Occidente. Pero sería un error pensar que con ese acto desapareció Roma misma. Un imperio puede caer, un sistema político puede disolverse, pero las ideas, las instituciones y la cultura tienen la fuerza de sobrevivir y transformarse. Los llamados bárbaros que se asentaron en las provincias no borraron Roma, al contrario, la absorbieron. Los Visigoti en España, los Vándali en África, los francos en la Galia, los Ostrogoti y luego los Longobardi en Italia conservaron gran parte de las estructuras romanas, las vías, las ciudades, las leyes, incluso la administración fiscal. Muchos jefes germánicos se proclamaron defensores de la romanidad, asumiendo títulos y honores romanos para legitimar su poder. La lengua latina no desapareció, siguió siendo la lengua de la iglesia, de la burocracia, de la cultura. De ella nacieron las lenguas romances que aún hoy hablamos: italiano, español, francés, portugués y rumano. El derecho romano continuó como base jurídica de Europa, fuente de legitimidad y orden. La religión cristiana, que el imperio había adoptado como fe oficial, se convirtió en el hilo que unió pueblos distintos bajo una misma identidad espiritual. Roma ya no fue un poder político universal, pero siguió siendo un mito eterno. En los siglos siguientes, emperadores y reyes intentaron llamarse a su nombre, desde Carlomagno con el Sacro Imperio Romano hasta los modernos que vieron en Roma el origen de la civilización europea. Así, la caída no fue el final, sino una transformación. Del colapso del occidente romano nació la Edad Media, con sus castillos y sus nuevas formas de poder, pero sobre los cimientos de Roma, sus caminos, sus ciudades, sus leyes, incluso la administración fiscal. Roma había caído como imperio político, pero vivía como una idea inmortal, una idea que aún hoy inspira, fascina y enseña. Porque la verdadera herencia de Roma no fue solo en los monumentos o en las conquistas, sino en la capacidad de transformarse y seguir viviendo dentro de nuestra propia historia.